Vayamos buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, versículo 36. Mateo, capítulo 9, versículos 36, y en ese mismo Evangelio, el capítulo 10, los versículos 7 y 8, que serán leídos y serán la base para la proclamación en la mañana de hoy. Mateo 36, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 10, versículos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Y para mí es un placer presentar a nuestra hermana Yulisa Osorio Bermúdez. Como mencioné anteriormente, prospecto al ministerio de la música sacra. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga de manera especial en esta mañana. Antes que cualquier cosita, separamos este espacio para darle oportunidad a nuestra niñez a salir, para que puedan tomar sus clases de escuela bíblica y recibir la palabra del Señor de acuerdo a sus edades. Ustedes no saben lo bueno que es estar en casa otra vez. Después de 5 meses en nuestra iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Higuillar de Dorado, es ciertamente hermoso, es de mucha bendición para mí volver a casa y volver a verles y volver a recibir sus abrazos, su cariño de siempre. Y aunque aún me quedan algunos meses más allá, y después de esos meses no sabemos qué va a pasar, ciertamente estar aquí hoy llena mis alforjas y llena mis baterías para poder terminar esta etapa del proceso ministerial con nuestra denominación en la música. Así que me bendicen más ustedes a mí que yo a ustedes con lo que yo pueda hacer en esta mañana. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que seas tú hablando a tu pueblo. Señor, que la palabra que has puesto en mi corazón, Señor, sea calando sobre cada corazón y quita de mí todo aquello que impida, como decía el cántico, el fluir de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta mañana nos acercamos al tema de la misión y la cruz de Cristo. Y lo vamos a estar viendo desde 3 versos del Evangelio de Mateo, como ya nuestros hermanos William y Evelyn estuvieron leyendo en esta mañana. Pero antes de eso quiero contarles una pequeña ilustración. Se dice de un niño que se acerca a una tienda de mascotas y vio unos perritos y preguntó por el valor de aquellos perritos. Y el dueño de la tienda le decía que cada uno costaba $200. Y el jovencito sacó de su bolsillo un billete de 20 y le dice: esto es lo que yo tengo, ¿podré comprar algún perrito? Y llegan a un acuerdo donde mensualmente él va a estar abonando para comprar y saldar la deuda por su perrito. Pero naturalmente el niñito le dice a aquel, el dependiente de la tienda: pero déjame verlos a todos. Y él le dice: claro que sí. Mientras sacaba a cada uno de los perritos. Y mientras el jovencito está mirando a todos los perritos, observa que hay un perrito que no han sacado. Y aquel niño le preguntó al dependiente de la tienda por aquel,
perrito. Y le dice, yo quiero comprar aquel perrito. Y el vendedor le dice, no, ese tú no lo quieres comprar. Ese si quieres yo te lo regalo, porque es que ese perrito tiene un problema en su cadera y no camina bien. Entonces, ante aquellas palabras del dependiente de la tienda, el jovencito alza su pantalón y le enseña que él tiene una prótesis en su pierna. Y le dice, ese perrito tiene el mismo valor que los demás. Yo quiero ese perrito. Y le voy a pagar los $200 por ese perrito. Así que ante el reclamo de aquel dependiente de la tienda de que ese perrito no iba a poder brincar ni correr, el niño le decía, pero es que yo tampoco puedo brincar y correr. Así que es el perrito perfecto para mí. Así que, cerrando la ilustración, así como un niñito pudo ver el valor de aquel perrito al que querían hasta regalar y verlo como que tenía el mismo valor que los demás, así mismo y más, Dios ve el valor de cada persona, tanto valor como que dio su vida por cada una de ellas. Amén. Y con esa ilustración en la mente nos ubicamos entonces en el contexto de nuestro texto. Jesús, el Mesías, ha anunciado el comienzo del reinado de Dios con palabras y obras. El Evangelio de Mateo nos presenta su primer discurso, el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Hoy estuvimos leyendo el 9, pero antes de eso se ve el Sermón del Monte en el capítulo 5. Y ese sermón, a través de los siguientes capítulos, ¿verdad?, va siendo confirmado a través de sus signos y de sus milagros. El éxito de su poder liberador de toda clase de enfermedades y dolencias ha traído a una multitud de pobres y necesitados que entonces empieza a seguirle a donde quiera que va. Así que el autor del Evangelio de Mateo va mostrándonos al lector quiénes son los destinatarios de la misericordia de Jesús. Y nos vamos dando cuenta una y otra vez que los destinatarios de la misericordia de Dios son los marginados por los grupos dirigentes, entiéndase el Imperio Romano, y los marginados por los religiosos. O sea, para Jesús era más importante demostrarle a las personas pobres, a la niñez, a las mujeres, a los enfermos, que Dios no se había olvidado de ellos, que era como la sociedad les hacía sentir. Dios no se había olvidado de ellos, sino que por el contrario, el reino de Dios se había acercado a ellos. Parte de nuestra lectura bíblica de hoy se encontraba ubicada en el capítulo 9 de Mateo. Y estuvimos leyendo 36, pero el capítulo 9 comienza relatando la sanación de un paralítico. Y ese es el mismo paralítico que en Marcos 2 es traído por 4 amigos y rompen el techo de una casa para poner la camilla del paralítico frente a Jesús. Es el mismo relato, solo que el autor de Mateo no incluye todos los detalles del milagro, pero sí deja ver el poder de Jesús de perdonar los pecados y así abarcar todo el proyecto de la misión salvadora de la condición humana necesitada de salvación. Más adelante, en el mismo capítulo 9, Jesús le hace el llamado a Mateo para que sea su discípulo, el cual otros evangelios le llaman Leví. Y ahí, en ese llamado de Jesús, plantea cómo Jesús elige a un recaudador de impuestos. Ubíquese en el día de hoy, que Jesús escoja a un recaudador de Hacienda para seguirle y para participar de su misión. Jesús realmente le da un voto de confianza y no le pide ninguna confesión pública por lo que haya hecho previamente. Así que de esa manera, la vocación, el seguir a Jesús, se vuelve el medio por el cual Jesús trae sanidad al corazón de Mateo. Porque quien es llamado a servirle es perdonado también.
Amén. La llamada soberana de Jesús a Mateo para que le siga hace que Mateo pase de la esclavitud al dinero a la esclavitud de seguir a Jesús. Esa esclavitud es hermosa, servir a Jesús. El capítulo 9 sigue. Y luego de presentarnos un diálogo sobre el ayuno entre Jesús y sus discípulos, entonces nos presenta la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la mujer del flujo de sangre. Y en este caso, ambos milagros están entrelazados y en ambos es decisiva la fe y el contacto con Jesús, contacto físico. En el caso de la hija de Jairo, cuando su padre se acerca a Jesús y le dice: mi hija ha muerto, pero ven a mi casa, le dice para que tú le pongas tu mano. Vaya, cuando pueda, vea el relato del Evangelio de Mateo. Y le dice, ella ya está muerta. En Marcos y Lucas dice que está enferma. Pero en Mateo dice que está muerta. Así que eso quería decir que ya era impura. Pero él le pide que vaya para ponerle las manos para que la hija recobre la vida. Y asimismo el caso de la mujer del flujo de sangre, que se convence de que con tan solo tocar el borde del manto sería suficiente para que ella recibiera su acto de salvación. Así que la hija de Jairo por estar muerta y esta mujer por ser mujer y sangrante, ambas representan impureza que las aislaba de la sociedad. Y están unidas por la necesidad de acudir a Jesús para ser reintegradas a la vida en toda su plenitud. Y finalmente, como preámbulo a nuestra porción bíblica de hoy, Jesús le devuelve la vista a 2 ciegos y le devuelve la capacidad de hablar a una persona que era muda. Y esos 2 milagros en particular son muy simbólicos en el Evangelio de Mateo, porque en Isaías 29:18 se había anunciado que aquel día oirían los sordos la palabra del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Así que de alguna manera esa palabra de Isaías se hacía real en Mateo. Así que para Mateo era evidente que un acto de fe era capaz de traer salvación integral a cada ser humano. Amén. Indistintamente del tipo de sanidad que necesitaran estas personas, lo que se nos hace evidente es que donde quiera que Jesús iba, dejaba una estela de bienestar. Dejaba una estela de restauración de la vida, de restauración de la dignidad. Y es que realmente Jesús vivía muy atento a las personas necesitadas que encontraba en su camino. Mira al paralítico de Cafarnaúm, a los ciegos de Jericó, al mudo, escucha de la hija de Jairo y se le conmueven las entrañas. No es capaz de pasar de largo sin hacer algo por aliviar ese sufrimiento. Pero los evangelios no solo presentan a Jesús interactuando con personas o familias individuales, también lo presenta fijando su mirada a las muchedumbres. Veía a la gente con hambre o con enfermedades y siempre en él tenía el mismo efecto, sentía compasión. Ni los representantes de Roma, ni los dirigentes religiosos de Jerusalén se preocupaban por aquella gente del pueblo. Esa compasión de Jesús, sin embargo, no era un sentimiento pasajero, era su estilo de vida. Era la manera de Jesús mirar a la gente constantemente y constantemente buscar su bienestar. Era su forma de mirar a las personas, la que hacía que las personas vieran la misericordia de Dios. Y es precisamente esa compasión la que hace que Él decida llamar a 12 discípulos para enviarles a través de Israel a seguir con su misión. Ahora bien, en el capítulo 9, ahorita solo leímos el capítulo 36, pero si usted me acompaña podemos leer el capítulo 9, los versos 35 y 36.
Y dice la palabra del Señor, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Así que el versículo 35 resume el ministerio de Jesús en casi las mismas palabras con el que comenzó el Sermón del Monte. Fíjense en los verbos del verso 35, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad. Esos tres verbos, quédense con ellos, enseñar, predicar y sanar. ¿Será esa nuestra misión? Por ahí vamos. Más adelante en el capítulo 10, los versos 7 y 8, que también nuestros hermanos leyeron hace unos momentos, vemos que Jesús entonces comisiona a los discípulos para que sean sus compañeros en estas actividades de enseñar, predicar y sanar. Por lo tanto, el ministerio de los discípulos continúa y se perpetúa naturalmente del ministerio, se nutre del ministerio de Jesús. Jesús les detalla la forma que tomará su ministerio. Primero, por el ejemplo de su propio ministerio. Y segundo, por la comisión que les da después. Cuando el verso 36 dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas. Jesús siente compasión por ellas porque son como un rebaño sin pastor. Y la palabra que en griego está ahí para referirse a tuvo compasión es esplaniste, una palabra que quiere decir que procede de las entrañas. Expresa una compasión que empieza en lo más profundo de su ser. Jesús le daba importancia a cómo miraba a la gente. Y Mateo recoge esa observación de Jesús. Recuérdense que en otro momento Jesús decía, la lámpara de tu cuerpo son tus ojos. Y si tus ojos están enfermos, tu cuerpo entero estará a oscuras. Una mirada clara, entonces, permite que la luz entre dentro de nosotros y nosotras, y entonces podamos actuar con lucidez. ¿Y cómo era la mirada de Jesús? ¿Cómo era que Jesús miraba a la gente? Y más allá de eso, ¿cómo nosotros miramos a la gente? ¿Cómo nosotros que nos hemos encontrado ya con el Evangelio de Cristo, miramos a la gente? ¿Las estaremos mirando con la misma compasión con la que Jesús miraba? Los evangelistas repiten una y otra vez que la mirada de Jesús era diferente. No era como lo de los fariseos radicales. Mateo no describe a las muchedumbres como enemigos de Jesús ni como objetos de burla. Jesús nunca se expresa frustración a las muchedumbres. Nunca el texto bíblico nos dice, pero nunca van a aprender esta gente. ¿O qué les pasa a esta gente? Nunca vemos el texto bíblico que Jesús se refiere así a la muchedumbre. No vuelve los ojos al verles, tampoco los ignora cuando se han equivocado. Jesús sabe que las muchedumbres se encuentran sin ningún poder. Así son las ovejas impotentes. Y mientras Jesús mira a la gente con compasión, los fariseos ven a la gente como un desperdicio que debía ser destruido y quemado. Por eso es que eran ovejas sin pastor. Porque las personas que se suponía les dirigieran, les cuidaran, les alimentaban, fallaban vilmente en su misión y les seguían haciendo la vida difícil. Pero Jesús les veía como la cosecha que tenía que ser recogida y salvada. Los fariseos orgullosamente buscaban la destrucción de pecadores. Jesús amorosamente murió por la salvación de los pecadores. Jesús miraba a la gente con cariño, con respeto y con amor. Sufría con ellos al verles tan perdidos, tan faltos de orientación.
Le dolía el abandono en que se encontraban tantas personas solas, tantas personas cansadas y maltratadas por la vida. Así que realmente aquellas muchedumbres eran víctimas más que culpables. No necesitaban escuchar más condenas ni más tributos. Necesitaban escuchar una palabra de vida y de plenitud de vida. Por eso es que inicia este movimiento nuevo. Jesús llama a sus discípulos y les da autoridad, pero no para condenar, sino para curar toda enfermedad, toda dolencia y predicar el evangelio de la salvación a través de la sangre de Cristo. En la iglesia cambiaremos cuando empecemos a mirar a la gente como las miraba Jesús. Cuando veamos a las personas más como víctimas que como culpables. Cuando nos fijemos más en su sufrimiento que en su pecado o en lo que nosotros consideremos pecado. Cuando miremos a las personas con menos miedo y con más misericordia. Nosotros, ustedes y yo, no hemos recibido autoridad de Jesús para condenar. Hemos recibido autoridad de Jesús para enseñar, para predicar y para sanar. No nos llama Jesús a juzgar el mundo, nos llama a ser promotores de la vida que puede dar Cristo Jesús. Nos llama a mirar al mundo con ternura para dedicarnos a aliviar el sufrimiento y así infundir esperanza. Y ya habiendo desmontado un poco los versos 35 y 36 del capítulo 9, quisiera que entonces miráramos los versos 7 y 8 del capítulo 10. Jesús nuevamente manda a sus discípulos a cumplir con ciertas obras. Y de nuevo, atención a los verbos. Tienen que predicar, sanar, limpiar, aquí añade verbos, resucitar y echar, o sea, echar los demonios. Aunque todos esos 5 verbos se pueden reunir en proclamar y sanar, pero son 5 los que pone Jesús ahí. El ministerio de sanar no solo ayuda a los enfermos, sino que también evidencia esa palabra de Jesús de el reino de los cielos se ha acercado. Porque tanto Juan el Bautista como Jesús proclamaron, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, en sus instrucciones a estos discípulos, Jesús no pide arrepentimiento. Jesús les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los discípulos recibieron el evangelio como un regalo y ahora tenían que dar libremente a los demás. No habrían de cobrar a la gente por su enseñanza. Imitarían a Jesús en su misión de enseñar, predicar y sanar en el nombre de Jesús. Así que el reino de Dios no era una salvación que comenzaría después de la muerte, sino que era una irrupción, una interrupción de gracia y de vida en su existencia actual. La muestra más clara de que el reino de Dios estaba cerca, está cerca, es precisamente esa corriente de vida que comienza a abrirse paso en la tierra. Dice el verso bíblico, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Me parece que el llamado de Jesús no fue solo a aquellos discípulos en aquel momento histórico. Todavía hoy, a usted y a mí, Jesús nos llama a poner nuestra vida en la sociedad en favor de la salvación de las vidas que nos rodean. Todavía Jesús nos llama a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús, habiendo ya nosotros tenido un encuentro con Jesucristo como Salvador.
¿O es que acaso no estamos entre hombres y mujeres enfermas que necesitan ser curadas? No estamos entre muertos que necesitan resurrección, porque hay muchos muertos. No estamos entre poseídos que necesitan ser liberados de todo aquello que les impida vivir la plenitud de vida que Jesús nos ofrece. Las personas que aún no se han topado con la plenitud de vida que Jesús nos brinda, necesitan y quieren volver a vivir. Quieren curarse, quieren acabar con la miseria en la que los gobiernos o las enfermedades o las crisis económicas les han ubicado. Quieren volver a enfrentar la vida con alegría. Y para eso solo hay un camino: aprender a amar como Jesús amó. Que fue el lema de nuestra convención: amar como Cristo. Para ellos, aprender a amar como Jesús lo hizo tiene que ver con el amor que Jesús demostraba. Así que nosotros y nosotras que ya hemos tenido un encuentro con Jesús, tenemos que volver al amor de Cristo todos los días. Recordar su sencillez, recordar su compasión, su acogida, su amistad, su solidaridad, la atención gratuita que le daba a cada persona, su fidelidad. Tenemos que volver a ese amor. Así que como Jesús a sus discípulos, Jesús nos recuerda en esta mañana a usted y a mí que nosotros hemos recibido el regalo de la salvación de gracia. Por lo tanto, tenemos que seguir proclamando la salvación de Dios en gracia o de gracia a toda persona que se encuentre en nuestro camino. Muchos cristianos quizás pensarán que están cumpliendo con su responsabilidad porque se preocupan de cumplir determinadas prácticas religiosas y tratan de ajustar su comportamiento a unas leyes morales y a unas normas eclesiásticas. O quizás también muchas comunidades cristianas piensan estar cumpliendo fielmente con la misión porque se afanan en ofrecer servicios de educación en la fe, de formación y discipulado, y se esfuerzan por celebrar con dignidad cada culto cristiano. La pregunta que nos tenemos que hacer ¿es solo celebrar con dignidad el culto cristiano? ¿O solo ofrecer servicios de discipulado lo que Jesús querría poner en marcha? Necesitamos escuchar de nuevo las palabras de Jesús para redescubrir la verdadera misión de los creyentes en medio de nuestra sociedad puertorriqueña, nuestra misión de enseñar, predicar y sanar. Así que nuestra primera tarea también hoy es proclamar que Dios está cerca, que el reino de Dios se ha acercado. Pero no solo proclamarlo, sino demostrarlo con nuestras acciones, predicarlo con nuestras acciones. Nuestra tarea es proclamar la plenitud que Jesús promete. Pero ojo, este anuncio de que un Dios salvador no se hace, como les decía, con los discursos y palabras nada más. Hay que trabajar diariamente por impulsar a niños y niñas, a ancianos y ancianas, a personas sanas, a personas enfermas, a la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando Jesús les decía a sus discípulos, curad enfermos, a nosotros quizás nos dice curar enfermos, que querrá decir liberar a las personas de todo aquello que les robe la vida y le haga sufrir. Sanar el alma y el cuerpo de los que alrededor nuestro estén destruidos por el dolor y angustiados por la dureza despiadada de su vida diaria. Jesús les decía a los discípulos, resucitad muertos. A nosotros nos dicen, resuciten muertos. O sea, liberen a las personas de todo aquello que bloquee su vida y mate su esperanza. Despierten el nuevo amor a la vida, a la confianza en Dios, a la voluntad de lucha y al deseo de libertad en todas las personas.
Jesús le decía a los discípulos, limpiad leprosos. A nosotros también nos dicen, limpien leprosos. Limpien su sociedad de tanta mentira, de tanta hipocresía, de tanta corrupción y de tanta arrogancia. Ayuden a las personas a vivir con más verdad, con más justicia y con más honradez. Jesús le decía a los discípulos, arrojad demonios fuera. A nosotros nos dice, arrojen demonios. O sea, liberen a las personas de tantas cosas que les esclavizan, que les poseen. Y allí donde se esté liberando a las personas, allí se estará anunciando la palabra de Dios. La cruz de Cristo nos apunta a la victoria de Jesús sobre la muerte. La muerte, la enfermedad, la opresión, el gobierno, la religión y todos los estatutos de aquella época quisieron impedir la misión de Cristo. Quisieron silenciar la voz de justicia y la voz de salvación de Jesús. Por eso podemos decir que la cruz, como decía la escuela bíblica de nuestra semana pasada, dejó al descubierto las intenciones del mal que el gobierno romano tenía, que el liderazgo judío tenía, pero que realmente eran instrumentos del mal. Pero también podemos decir hoy día que la cruz sigue hablando y diciéndonos a nosotros que todavía hay gobiernos que se dedican a explotar, que todavía hay gobiernos que se dedican a marginar y a matar pueblos de distintas maneras. Asimismo, todavía hay líderes religiosos que explotan a sus congregaciones para seguir alcanzando poder. Pero nosotros todos los días tenemos que reencontrarnos con la cruz y recomprometernos con su misión de enseñar, predicar y sanar. Porque el verdadero Dios no mata, ni destruye, ni explota a los seres humanos. Aún en medio de tanto dolor e incertidumbre que enfrenta Puerto Rico, tenemos que seguir asumiendo la tarea que Jesús le dio a sus discípulos de proclamar y sanar. Habrá veces que será más fácil que otras, pero tenemos que tomar la cruz y seguir la misión de Cristo para que donde quiera que estemos, dejemos una estela de su amor. Amén. Quiero contarles otra historia y con eso dar conclusión a este mensaje. Una historia que me contó un padre de familia. Me decía que el padre, yo senté a Daniel en una silla para niños y me di cuenta que en aquel restaurante éramos la única familia con un niño. Todas las personas allí se encontraban tranquilos comiendo y charlando entre sí. Y Daniel también en su sillita de niño estaba comiendo. Pero de momento Daniel pegó un grito de alegría y dijo, hola amigo, golpeando la mesa con sus gorditas manos. Sus ojos estaban bien abiertos por la admiración. Con mucha alegría Daniel se reía y brincaba en su sillita. Me decía, al principio ni mi esposa ni yo lográbamos ver qué era lo que provocaba tanta alegría en Daniel. Finalmente logramos ver. Era un hombre andrajoso, con un abrigo en su hombro, sucio, grasoso y roto. Sus pantalones eran anchos y el zipper estaba abierto hasta la mitad. Sus dedos se asomaban a través de lo que en algún momento fueron zapatos. Su camisa estaba sucia. Su cabello no se había peinado por mucho tiempo. Sus pastillas eran cortas y muy poquitas. Y su nariz tenía tantas venitas que parecía un mapa. Estábamos un poco lejos de él para saber si olía, pero seguro tenía un mal olor muy grande. Las manos de aquel andrajoso comenzaron a menearse para saludar. Decía, hola bebé, ¿cómo estás? Le decía aquel hombre.
a nuestro pequeño Daniel. Mi esposa y yo nos miramos, ¿qué hacemos? Daniel continuó riéndose y contestó, hola, hola, amigo. Todos en el restaurante nos miraron y miraban al pordiosero. El viejo sucio estaba incomodando, según las personas presentes, a nuestro hermoso hijo. Nos trajeron la comida, el postre, y el hombre siguió hablándole a nuestro hijo. Por supuesto, nadie creía correcto que el hombre siguiera hablando con nuestro hijo, porque según nos dimos cuenta, también el compañero estaba borracho. Mi esposa y yo teníamos mucha vergüenza. Comimos en silencio lo más rápido que pudimos. Pero Daniel estaba muy contento, estaba muy inquieto, mostrándole todo su repertorio al pordiosero, quien le contestaba a cada una de sus niñadas. Cuando finalmente terminamos de comer, nos dirigimos hacia la puerta, de comer y pagar la cuenta. Nos dirigimos hacia la puerta. Pero le dije a mi esposa que me esperara aquí en lo que yo buscaba el carro. Porque el viejo se encontraba muy cerca a la puerta de la salida. Y decía este caballero que él oraba y decía, Dios mío, ayúdame a salir de aquí antes de que este loco le hable a Daniel otra vez. Le di un poco la espalda, tratando de salir sin respirar, ni un poquito del aire que él pudiera estar respirando. Pero mientras yo hacía eso, Daniel rápido miró y cambió de dirección hacia donde estaba el viejo y levantó sus brazos en posición de cárgame. Y antes de que yo se lo impidiera, Daniel se abalanzó desde mis brazos hacia los brazos de aquel hombre. Rápidamente el muy oloroso viejo y el joven niño se confundieron en un abrazo. Daniel, en un acto de total confianza, amor y sumisión, reposó su cabeza sobre el hombro del pordiosero. Y el hombre cerró sus ojos y pude ver cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus viejas y maltratadas manos, llenas de cicatrices, de dolor y de duro trabajo, muy suavemente acariciaban la espalda de Daniel. Nunca dos seres se habían amado tan profundamente en tan poco tiempo. Y yo me detuve aterrado. El viejo hombre se mecía con Daniel en sus brazos por un momento. Luego abrió sus ojos y me miró directamente a los míos. Usted cuide a este niño. Y de alguna manera, como pude, con el nudo en mi garganta, le dije, así lo haré. Él lentamente separó a Daniel de su pecho, como si tuviera un dolor. Recibí a mi niño otra vez en mis brazos. Y el viejo hombre me dijo, Dios le bendiga, Señor. Usted me ha dado un hermoso regalo, permitiendo que su hijo me abrace. Yo no pude decir más que un entrecortado gracias. Con Daniel en mis brazos caminé rápidamente hacia el carro. Mi esposa me preguntaba por qué estaba llorando y sosteniendo a Daniel tan apretadamente. Y era que yo me decía, Dios mío, perdóname. Yo acababa de presenciar el amor de Cristo a través de la inocencia de un pequeño niño que no vio pecado, que no hizo ningún juicio. Un niño que vio un alma y unos padres que lo que vieron fue un montón de ropa sucia. Yo fui un cristiano ciego cargando a un niño que no lo era. Así que hermano y hermana, ¿cómo vamos a mirar a la gente? ¿Qué haría usted si teniendo un bebé, este bebé quiere abrazar a un pordiosero? Nuestra misión sigue siendo enseñar, predicar y sanar como Jesús lo hacía. Que Dios les bendiga y con esa palabra nos acercamos a la mesa del Señor.